Vive Radio. Con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. Genaro Codina Fernández, en la efeméride. Zacatecas, México, 10 de septiembre de 1852, 22 de noviembre de 1901. Fue un compositor mexicano, autor de la Marcha de Zacatecas, considerada como el segundo himno nacional o como el himno nacional de la charrería mexicana. Nació en la ciudad de Zacatecas el 10 de septiembre de 1852, en uno de los edificios de la calle de la Compañía. Fueron sus padres Santiago Codina y María Dolores Fernández, pertenecientes a familias de clase media. Dirigieron sus esfuerzos en la formación de Genaro y lo inscribieron en un prestigiado colegio que dirigía Luis Galindo. A temprana edad, mostró inclinación por el arte y aprendió a ejecutar varios instrumentos, mas el que dominó fue el arpa. De joven se dedicó principalmente a la pirotecnia y bajo la dirección de Genaro se hacían los fuegos artificiales que se quemaban año tras año. Durante las fiestas patrias de Zacatecas, contrajo matrimonio con Mariana González, con quien tuvo 2 hijas, Luz y Erlinda. La mayor de él era más agraciada, siempre le sirvió para inspirarse y componer. Hizo una marcha al entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, en 1887, quien en agradecimiento lo nombró contador de la jefatura de Hacienda en Zacatecas. Para tomar ese puesto, se vio obligado a abandonar el que tenía en la Casa de Moneda. Emprendedor políticamente, con el maestro Fernando Villalpando Ávila, quien lo motivó a proseguir con sus estudios musicales y más tarde a producir obras. Al nacer sus hijas Luz y Erlinda, les dedicó algunas de sus creaciones. Se dice que tocaba el arpa con maestría e interpretaba melodías de moda así como sus composiciones. En 1887 compuso una marcha para el presidente de México, general Porfirio Díaz, época en que desempeñaba el cargo de contador en la Casa de Moneda. En agradecimiento, el general Díaz le confió el puesto de contador de la jefatura de Hacienda en Zacatecas. Esta marcha, diría Porfirio Díaz, obtuvo mucho éxito, bastante fecundo en la composición, y casi todas sus obras fueron editadas por la antigua casa a Wagner y Levin, de la Ciudad de México. La marcha nació en el invierno de 1892. La primera instrumentación de la marcha de Zacatecas la hizo el violinista Aurelio Elías, director de la banda de música del Hospicio de Niños de Guadalupe. La segunda la llevó a cabo el maestro Villalpando, que fue la mejor y es la que se toca en la actualidad. Fue interpretada en el Hospicio de Niños como tema de examen por la banda del mismo plantel, bajo la dirección del maestro Elías. Después fue ejecutada bajo la dirección del maestro Primitivo Cayer, por la orquesta típica de señoritas en el Teatro de la Ciudad de Zacatecas en abril de 1893. La marcha de Zacatecas era marcha arechiga, dedicada al entonces gobernador Jesús Arechiga. El gobernador declinó el honor de la dedicatoria y sugirió se cambiara a marcha Zacatecas. Se dice que una tarde del año de 1891 se hallaban reunidas en la casa del compositor Fernando Villalpando varias personas, entre las que estaba Genaro Codina. Al parecer, al fragor de la conversación, surgió un reto entre ambos músicos, que consistía en ver cuál de los dos componía la mejor marcha militar. Hecha la apuesta, se acordó que el vencedor de la justa musical dedicaría su marcha al entonces gobernador de Zacatecas, el general Jesús Arechiga. Cada uno se fue por separado a escribir su marcha, y dicen que días después, mientras paseaba por el parque hoy conocido como Alameda García de la Cadena, Genaro Codina fue bendecido por la inspiración y de inmediato acudió a su instrumento favorito, que era el arpa, y escribió la primera versión de su marcha. Junto con la marcha Zacatecas, afirma el director de la Orquesta Clásica de México, Carlos Esteban Loyola, Genaro Codina hizo la marcha Porfirio Díaz, una pareja de marcha sensacional. Desafortunadamente, la de Porfirio Díaz ha estado proscrita 100 años. Codina fue un artista popular de las calles de Zacatecas. Falleció el 22 de noviembre de 1901, en su domicilio de las calles de Compañía en Zacatecas, sin que de ello se hiciera mención alguna. En 1942, se llevó a cabo un gran acto cívico en el Teatro Calderón, en memoria de Codina y Villalpando. El Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas mandó poner una placa en la casa número 16 de la calle de la Compañía, donde él vivió.
Desde ese entonces cambió de nombre la calle, por el de este destacado compositor. Sus restos descansan en el mausoleo de los hombres distinguidos zacatecanos, en el Panteón de la Purísima. Hoy recordamos el aniversario luctuoso de Genaro Godínez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos al Diario Consentido, hoy 22 de noviembre. Señoras y señores, es un placer para mí, como todos los viernes, compartir micrófonos con mi amigo y compañero Mauricio Chumacero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco López, otra vez, otro viernes aquí con ustedes, dándoles las gracias por seguirnos, recordando que gracias a ustedes también ya somos casi 620 integrantes en la página y les invitamos a que nos sigan viendo a través de la página de Facebook Live y de Vive Radio, también que nos recomienden, nos sigan y compartan la información, y también que nos sigan a partir de las noticias que se estén compartiendo en la página. Claro que sí, estaremos dando las premisas de este mundo feliz. Hoy 22 de noviembre, venimos de una semana ligeramente corta, tuvimos una pequeña cese de actividades debido al puente de dedicatoria por el aniversario del movimiento de Revolución Mexicana el pasado 20 de noviembre, en el cual hubo mucha conmemoración dentro de la Ciudad de México. Tuvimos un desfile alegórico, tuvimos algún tipo de gestas de exposiciones, de artículos ahí en el Zócalo capitalino, donde se estuvieron exponiendo todo este armamento, cierto tipo de cosas sociales que entonces repercutía dentro de la Revolución Mexicana. Es una fecha digna de conmemorar, sobre todo por aquella frase que hoy retumba más que nunca: sufragio efectivo, no reelección. Así es, Marco, es sin duda importante destacar el evento, de entre estas cosas felices de esta ciudad y este país, el desfile que cada año se hace, ahora bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se hicieron exhibiciones, lamentablemente una de las exhibiciones secuestres, uno de los participantes tuvo un accidente, pero todo como parte de un evento puede suceder y pues, el show continúa, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de entrega de condecoraciones a parte de miembros del ejército y ascensos en el marco del centenario, del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, en el patio central del Palacio Nacional. Posteriormente se realizaron representaciones, como ya bien lo decías, con todas estas variedades, y fueron a dar hasta el Campo Marte, si no me equivoco. Claro, fue todo el despliegue desde Pino Suárez hasta Campo Marte. Así es, Marco. Y durante la presentación pues también hubo acrobacias secuestres, como ya habíamos dicho. Una de las poquitas manchas que podemos destacar de este evento es de la marcha que hubo en lo que es la Avenida Tlalpan de Antorcha Campesina, que se dice intentaban sabotear el evento, ¿no? Otros dirían que reprimió esta manifestación el presidente, pero sin duda era con la intención de desestabilizar lo que era el evento oficial, ¿no? Sí, meter la infiltración para tener una repercusión social debido a la magnitud del evento, de la magnitud de la conmemoración. Digno a destacar que de lo que yo recuerdo es de las primeras veces que se hace énfasis a un maderismo, obviamente alegórico a lo que trae Andrés Manuel López Obrador. Sí. Dentro de las exposiciones estuve dándome una vuelta por ahí en la plancha de la Constitución. Hubo mucho énfasis, mucha alegoría acerca de lo que contribuyó el personaje político Madero dentro de esta gestación de una revolución. Tuve bien a ver ahí escribir en la página, para todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, estuvimos poniendo allí algunas cuestiones sociales, económicas y todo lo que repercutió dentro del movimiento revolucionario en México, y precisamente lo que tú estabas diciendo con esta premisa de Antorcha Campesina, desde el día martes, después de este cese de actividades, cuando la Cámara de Diputados tomaba nuevamente pues lo cotidiano dentro, lo que sucede cotidianamente, lo que sucede cotidianamente, sobre todo porque en esta semana se tenía que aprobar la Ley de Ingresos 2020. Pues fíjate que un grupo de manifestantes tomó la Cámara de Diputados, por ahí de algunos campesinos y sobrellamados líderes de movimientos sociales, como bien lo tenías a decir, Antorcha Campesina. Desde la medianoche hubo un cerco que acoplado prácticamente todo el perímetro y tenía varios anillos
Era un operativo importante de magnitud, lo que veíamos en las afueras de las instalaciones de San Lázaro. Esto indicaba que había un fuerte temor por el anuncio que se habían incorporado al desfile del 20 de noviembre, explicaban las autoridades en aquel miércoles. Esa era la primera premisa. Poco antes de las 8 horas, en el Centro de Información Vial, indicó a través de Twitter que la policía de la Secretaría de Seguridad había contenido la marcha que se dirigía precisamente hacia el Zócalo, realizada por un operativo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Palacio Legislativo. También estos bloqueos tuvieron no solamente a ver la oposición de Antorcha Campesina, que dicho lo cual, semanas antes habíamos dictaminado de que se había gestado ahí una coalición con el Partido de Acción Nacional. Sí, precisamente había una alianza, inclusive una manta que después se viralizó con con este coloquialismo que estamos diciendo dentro de las redes sociales, en nombre de un pan. Sí. Entonces, precisamente la infiltración de estos supuestos líderes campesinos. ¿Qué fue lo que detonó la marcha? ¿Qué fue lo que detonó esta inconformidad de las personas? Hay que decir que este bloque se compuso aproximadamente por entre 30 y 45 personas. No es la misma magnitud que veíamos sexenios pasados. Sí, había una complicidad, ¿no? Era en una magnitud menor, obviamente con una imposición, porque sabían los puntos estratégicos en donde tenían que ir a pararse. Me tocó dar una vuelta por la Cámara de Diputados justamente cuando estuvo cerrada la cuestión de actividades. Y estuvieron justamente en las puertas indicadas, lo cual nos puede catapultar de que esto se gestó no solamente por una alegoría de improvisación o de manifestación, sino que hubo más infiltraciones. Debido a esto, pues los líderes campesinos exigían, debido a que se les recortó dentro de este paquete de ingresos, se les recortó solamente al 5% de la capacidad de lo que se le iba a designar al campo. Y pues todos estos líderes, supuestos líderes que hoy en día pues no estaban reconocidos dentro de las manifestaciones de las organizaciones campesinas, vinieron al Palacio Legislativo y su punto principal era desestabilizar pues los actos de conmemoración del 20 de noviembre. Y así como mencionabas también el trabajo legislativo, la cuestión de armar el paquete de egresos en la Cámara de Diputados. Entonces es de reconocer que sin duda, como lo dices tú, se pararon justo en las puertas indicadas. Y no hay que dudar que es deduciendo que es una filtración que se da desde adentro para decir pues que haya presión y pues a lo mejor posiblemente pueden lograr su cometido, ¿no? La cuestión de presionar a la decisión de los legisladores o de los diputados, la cuestión del paquete económico, ¿no? Económico, claro que sí. Y sobre todo yo creo que lo más preocupante y lo que debe de prender los focos rojos de la sociedad y todos los que nos están escuchando en este momento es debido a que ya la infiltración ya no solamente es en las cuestiones educativas. Estuvimos viendo la semana pasada lo que estaba pasando en CEU. Sí. También ya está repercutiendo en los otros actos proletarios, por decirlo así, como es proselitismo dentro de la sección campesina. Todo esto pues un músculo político que aprobaba Andrés Manuel López Obrador y que lo llevó al triunfo. Sí. Y entonces estas infiltraciones ya están empezando a gestarse allí. Por un lado los estudiantes, por el otro lado la fuerza campesina. Sí. Esto quiere decir que no es la misma magnitud, porque no son las cantidades o hordas de personas que en sexenios pasados teníamos acostumbrados a ver dentro de Paseo de la Reforma, que hacían sus campamentos en el Zócalo. Son de una magnitud más pequeña, justamente en cuestiones estratégicas. Pero constantes, ¿no? Constantes, exactamente. Y sobre todo semana a semana. Y yo creo que estos son los puntos rojos que debemos de poner atención y mayor énfasis. Porque si bien, como lo estamos platicando detrás de micrófonos, si bien un golpe de Estado posiblemente no se puede gestar por esa posibilidad constitucional debido a que la protege demasiado. Uno de los presidentes más poderosos no es el de Estados Unidos, es el de México, debido a que las leyes lo protegen y es sumamente difícil, dado caso el de Enrique Peña Nieto, a pesar de que toda la desestabilización social estaban en contra de él, las leyes y la misma Constitución, la misma Carta Magna lo protegían. Entonces, uno dice, el presidente más poderoso del mundo es el de Estados Unidos, es el de México, las leyes así lo permiten, así se ha ido reformando, y no es de ahorita, es fácil 50, 60 años atrás. Entonces, un golpe de Estado no se puede gestar, pero sí un golpe de desestabilización social.
Y eso es lo que nos debería de preocupar en estos momentos. Es cierto eso, Marco, como lo dices, y el público debe de tomar en cuenta que si bien no son, como lo dices, Marco, la cuestión de movilizaciones de magnitudes multitudinarias, sí hay eventos clave de los cuales toda la carga política que bien deriva de estos hechos es lo que recae en el presidente, en las decisiones e incluso de la agenda, como ya les había dicho la semana pasada y constantemente platicando con ustedes, es la cuestión de la agenda que dicta el presidente y sin duda las decisiones que toma el presidente, algunas acertadas, otras no menos, siempre son un tema de conversación, como ahorita la cuestión de la premiación a miembros del ejército, también fueron temas que en esta semana se discutieron. Uno de ellos, precisamente Marco, fue uno de los pilotos que fueron por Evo Morales a Bolivia, y entonces recibió un ascenso y una condecoración. Parte de esta oposición chata fue la que sí hizo ruido la cuestión, pero si bien no son grandes, son constantes, podría decir así, son constantes desde varios puntos. Ahorita vimos ya la cuestión educativa, la cuestión ya agraria, campesina, ¿sí? Y es que nos hablan de un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta para los próximos 4 años que todavía nos restan. También directo a destacar que dentro de la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, las Fuerzas Armadas y los secretarios de Seguridad juraron lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual puede disipar cierto tipo de controversias que también se habían estado platicando dentro de la semana, en la cual se decía que los mismos miembros de la milicia mexicana podrían estar en contra de las acciones y de la política que se estaba gestando dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Con esto se disipa, y como bien tú lo decías, y lo podemos poner como un adjetivo calificativo, la oposición totalmente chata. Muy chata. Pero ¿qué es lo que nos está pasando aquí? Posiblemente la Constitución y las leyes pueden reformarse para que ni el gabinete ni Andrés Manuel López Obrador esté tocado. Sí. Pueda seguir y termine los 6 años del sufragio. Pero la problemática aquí es todo lo que consecuentúa las tomas de poder. Y en eso estamos inmersos tú, estoy inmerso yo, y están inmersos todos los que nos están viendo. Así es. Debido a que todas estas repercusiones nos influyen directa o indirectamente a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con esta opacidad, con esta gestión de infiltraciones? La oposición es simple, lo único que quiere es desestabilizar la sociedad, que nosotros caigamos en un hartazgo, que nosotros caigamos en una controversia. En una pasividad, ¿no? Una suerte de indiferencia, ¿no? Política, y lo menos que podemos hacer en estos tiempos es ser indiferentes ante las cuestiones políticas. Y sobre todo no seguir divididos, la división en cualquier forma, ya sea política, ya sea social, ya sea de clase, nos lastima como seres humanos, nos lastima como especie. Yo creo que es momento en el cual nosotros tenemos una posibilidad de tener una información al alcance de nuestras manos. Tenemos aquí toda la información en la cual nosotros podemos buscar cierto tipo de opiniones y gestar la propia. Y es por eso que en estos micrófonos abrimos el debate para que cada uno de ustedes estén informados y sobre todo creen un criterio propio y no se dejen conllevar a lo que decía Althusser, uno de los aparatos ideológicos. No, el aparato ideológico del Estado puede ser algo que nosotros mismos hacemos en la práctica, es que ser indiferentes, y si la política llega o cae en la indiferencia es algo peligroso, puede llegar a ser algo peligroso, y ese aparato ideológico puede ser el de la indiferencia, y nos puede dirigir y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Hoy en estos tiempos donde personas, tanto en redes sociales como en la calle, pusieron de moda la palabra normalizar, pues podemos normalizar también a nuestro riesgo la cuestión de la pasividad y de la indiferencia ante estos hechos políticos. Lo que sí podemos hacer es, como lo decía ahorita en redes, es que si nosotros no nos hacemos la costumbre y el hábito de pensar, otros lo van a hacer por nosotros, claro. Y eso es peligroso, porque corremos el riesgo de no poder tomar decisiones, y esas decisiones individualmente dictan nuestra vida, pero socialmente también impacta. Decía Carl Jung que aceptamos la realidad de otros. Exactamente. Nos metemos en un círculo de realidades aceptadas, de realidades colectivas, y lo que dice el otro lo tomamos como cierto. Sí. También muy bien lo que tú estabas diciendo en esa palabra, en esa moda, en esa textualización de decir normalizar. Si normalizamos todo, perdemos la capacidad de asombro. Y si no tenemos una capacidad de asombro, no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Ni capacidad de pensar,
ni de filosofar. Precisamente estuvimos haciendo algunas notas. El día de ayer fue el Día Mundial de la Filosofía. Un abrazo para todos mis amigos filósofos, para todos los que nos están viendo. Sí. Yo no recuerdo en esos momentos, pero dicen que todos podemos ser filósofos en algún momento de nuestra vida. Desde la niñez hasta el momento en que nos preguntamos sobre lo que hacemos en la vida y nuestra situación en el mundo, estamos haciendo filosofía, ¿no? Incluso preguntarnos qué hace la filosofía es parte de eso, ¿no? Ponerla en crisis. Y esa crisis no es como tal un problema, sino la crisis es poner en perspectiva lo que uno está haciendo, desde lo que hizo en el pasado, lo que puede hacer en el presente, que es continuo, y el futuro que pasa un segundo y eso ya es el futuro, ¿no? Podemos preguntarnos qué pasa. Y haciendo un análisis totalmente también social y psicológico, sí. Estaba tomando los textos de Carl Jung hace unas horas, estaba leyendo acerca de la capacidad de las sombras, de todo lo que conlleva la maldad del ser humano, sí. Pero lo tenemos precisamente aceptado en el inconsciente. Sí. Entonces dictamina Carl Jung dentro de esta teoría que nosotros reflejamos todo lo malo que tenemos nosotros, lo reflejamos a terceros. ¿Qué quiere decir con esto? En el momento y hacia el punto en el que quiero ir, en el momento en el que nosotros atacamos la figura de Andrés Manuel López Obrador como la persona que no es grata visualmente, que no se viste correctamente, que es una persona que no sabe hablar, que es una persona que no sabe inglés, ahí estamos reflejando absolutamente todos los traumas, todas las aberraciones que tenemos nosotros como sociedad mexicana, y partiendo la premisa de Carl Jung, nosotros tenemos todas esas sombras, todo eso malo, lo inferimos a la persona de enfrente. Lo desplazamos, qué bueno que tocas ese punto, lo tocaré, si me permites, en la próxima nota, pero si me das permiso, el público también, ir a una pausa y regresamos con esta cuestión para seguir con este punto que bien apuntas, Marco, sobre las sombras y Carl Jung. Sí, vamos a seguir hablando de esto, tenemos todo lo que se está gestando a raíz de la próxima semana con la marcha feminista, también vamos a hablar acerca del linchamiento de redes sociales, acerca de una persona que también tengo el gusto de conocer y que tuve trabajando en los comicios pasados, Itlali Ramírez, la senadora por parte de Morena. Estaremos hablando todo lo que se suscitó ayer en el Monday Night Football, muy buen partido, ya se está yendo la NFL, y además hoy inicia la última jornada de la Liga MX rumbo a la liguilla. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. Síganos. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Muy bien, Marco. Nuevamente a los que nos están siguiendo por Facebook Live y en Vive Radio MX, darles la bienvenida, pues recordarles que ya somos casi 700 miembros en la página de Facebook, entonces síganos compartiendo, síganos viendo, y bueno, justamente retomando el punto que estabas diciendo, Marco, sobre los fantasmas y todo esto que se le asigna a los demás, ¿no? Psicológicamente hablando, me trae al nuevo tema, ¿no? A la nueva nota que tenemos ahorita, y al público que nos sigue, es la marcha que se va a presentar el próximo lunes de los colectivos feministas, y si me permiten voy a darles un breve panorama. En la Ciudad de México, organizaciones feministas mantienen la convocatoria para marchar el próximo lunes del Ángel de la Independencia al Zócalo, para protestar por la violencia machista y el capitalismo. A pesar de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de violencia en contra de las mujeres. Rosa Salazar, de la organización Terremoto Feminista y vocera de la Asamblea Feminista, autónoma e independiente, aseguró que la violencia aumenta porque la acción gubernamental no corresponde a medidas eficaces, eficientes de atención y prevención, que además tengan presupuesto que no solo sea suficiente, sino progresivo, ¿sí? En esta entrevista advirtieron que no bajan las manos del asunto respecto a la movilización del lunes 25, que se difunde con la etiqueta #25NMX, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, al considerar que para las organizaciones de mujeres, la violencia de género, dice la autora, no se resuelve logrando que un marido golpeador deje de pegarle a su pareja, sino hasta que haya un compromiso integral para que las causas que posibilitan esa violencia se transformen. Entonces siguen con esta cuestión, agrega que las organizaciones de mujeres tenemos claro que si no hay una acción contundente en materia de políticas eficientes, eficaces y de fondo, entonces no hay posibilidad de que se elimine la violencia machista, que es contra lo que vamos. Comentaron que las organizaciones de la movilización nos llama la atención de que de pronto, en medio de la coyuntura rumbo al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se presenta una iniciativa como esta,
que no tiene la fortaleza de haber sido vinculada realmente con la sociedad. Y ese es un problema porque no se está mirando las exigencias de todas. Bueno, se dice que pues de todos los colectivos se pone la cuestión colectiva, hablando de varios grupos, entre ellos Pan y Rosas, el que ya les mencioné aquí, la Asamblea Feminista, ¿no? Otro de las consignas y de las solicitudes que dijeron, fue que no haya policías y que no haya hombres en ese momento, porque si no, en ese mismo momento va a haber violencia y va a haber agresiones. Entonces, lo que se condena aquí, o lo que me hace pensar, Marco, no sé lo que tú pienses, es que más allá de los hechos violentos hacia ciertas mujeres que han vivido penosamente estos actos de violencia, la exigencia ya es otra, la exigencia ya es de quítense o vamos también contra ustedes, y si no están conmigo están en contra de nosotras. Y en esta bandera de nosotros, creo que hablando de nosotros están diciendo que, hablando de todas las mujeres, se otorgan el derecho omnipotente de violentar contra todos los demás, incluso personas o monumentos, ¿no? La cuestión de, más allá de agredir a una persona o de un transeúnte o un monumento histórico, una pared y demás, están dejando de lado la razón que las lleva a marchar, ¿no? Que es la cuestión de estos delitos contra las mujeres, no por el hecho de que sean mujeres, sino porque hay un problema de fondo, claro, que creo que están dejando de lado. No sé qué opinan. Claro, sí, la violencia es un neoma social, hay que decirlo como es algo que es algo que dentro de un cúmulo de personas que deciden formar una sociedad siempre se va a estar dando, ¿no? Siempre se va a estar teniendo esa posibilidad de gestarse estos tipos de acciones por el simple hecho de vivir en sociedad. En el momento en el que lo generalizamos con un género, valga la redundancia, y le ponemos un sexo, le ponemos un arquetipo en el cual nosotros decimos que el feminicidio es mayor peso, tanto político como social, que un asesinato hacia un hombre, nosotros le estamos dando esa adversidad, esa adversión al contexto, como un agravante, ¿no? Al discurso. Entonces, lamentable lo que está pasando. Obviamente las manifestaciones, si sirven, pueden ser la forma en la cual nosotros podemos, con base en la legalidad y con base en una ideología, poder dirigirnos hacia las cuestiones indicadas para llevar un pliego petitorio, para exigir lo que las autoridades tienen que estarle dando a lo más maravilloso que tenemos como ser, como son las mujeres. Para mí, el hecho de que maltraten a las mujeres es uno de los actos más aberrantes. Para mí la mujer es lo mejor que pueda haber en el mundo. Pero en el momento en el que ya caemos en la adversidad distinta, en el que el trasfondo del discurso se cambia, así es, y llegamos a un momento en el cual, por el simple hecho de ser de un género distinto, ahora ellas son las que te van a agraviar, de violencia, ¿no? Son las que van a ser el sujeto de violencia, de que van a ir a pintar un monumento. Se pierde totalmente la disyuntiva, se pierde totalmente el contexto del discurso, de la marcha, como lo dices, de la marcha. ¿no? Sí, no se menosprecia la cuestión de la violencia hacia el género femenino. Se condena, así viene que hablando de un 100% de delitos, le prestemos solo la atención a un 3%. El 100% debería de ser la cuestión que nos traiga la generalidad, a marchar, a manifestarnos. Pongo una nota histórica también con la cuestión de las redes, ¿no? Se pone mucho en boga la cuestión de la historia, ¿no? Que muchos decimos o se dice que rayando un monumento no se llega a nada. Pues sí, históricamente se ha mostrado que no solamente es pintar un monumento, se va a la causa. Por ejemplo, cuando María Antonieta y Luis XV gobernaban Francia, el pueblo estaba muriendo de hambre. Pero, ¿qué fue lo que detonó? Uno de los que detonó la cuestión detonó la Revolución Francesa fue que cuando el pueblo le dijo a la reina, tenemos hambre, María Antonieta solamente contestó, pues coman pasteles, ¿no? Si en la lógica decimos que el campesino, el pueblo, estaba muerto de hambre porque no tenía nada que comer, esa respuesta fue una de las detonantes, junto con toda la cuestión burguesa y campesina del pueblo, que detonaron la Revolución Francesa. Si hablamos de la Revolución Rusa, si hablamos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que detonó la Primera Guerra Mundial? La muerte de Francisco Fernando, ¿no? Si hablamos también del origen de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de un supuesto ataque de los polacos a territorio alemán, y fue inmediatamente la Luftwaffe, la Blitzkrieg,
estuvo en Polonia ocupando a los minutos de haber, justo cuando el ejército estaba ocupando el territorio polaco, por radio el Führer, Adolfo Hitler, estaba informando que a partir de un ataque estaban tomando esto. Y la manifestación que se toma a partir de esto también es ir al fondo, ¿sí? Que socialmente no se está siendo educado con otras personas, sea hombre o sea mujer, respetar a la persona por simplemente ser una persona. Claro. Yo no voy y te voy a golpear solamente porque se me antojó. Si yo te pego, tú me vas a contestar y nunca acabamos. Sobre todo el discurso que tiene la opacidad también dentro de las redes sociales. En la pasada marcha femenina yo escribí algo acerca de que no conlleva nada pintar un monumento histórico, no va a cambiar la conceptualización social. Así es. No se va a cambiar porque vayan y hagan un dibujo anarquista o pongan algo feminista dentro de las instalaciones del Ángel de Independencia. Muchos pueden decir que es una forma de expresar, de llamar la atención, y puede ser que sí. Durante los movimientos de independencia hay que recordar cuando ocupan la Lóndida de Granaditas y el Pípila rompe la puerta y se la pone como escudo. Sí. Puede ser que sea una forma de llamar la atención, de decir qué es lo que está pasando, pero en estos momentos en el cual la información, como lo estábamos diciendo en la nota pasada, la tenemos en la mano, tenemos la capacidad de un razonamiento y no vivimos épocas tan violentas como las anteriores, yo creo que caemos en lo absurdo, caemos en la cuestión en la cual se distorsiona la intensidad y el objetivo de los movimientos, ¿no? Así, si me permites, también la cuestión de Pípila y los otros eventos que les compartí, que acabo de compartir, estamos hablando de un objetivo como sociedad, como un grupo, ¿no? El grupo, ¿quién era mayoritario? El pueblo. Y aquí el pueblo tal parece que es con esta consigna de que no queremos hombres, no queremos policía, es solamente las mujeres, ¿no? Entonces ahí a partir de eso también estamos viviendo una suerte de dictadura de género, ocupando las palabras de esta cuestión, y también de un dogma, de cuestión de que si no pensamos como este sector, estamos en contra. Pero no, sin duda lo que condenamos es la violencia generalizada. Sí. Tanto de la familia Levarón, tanto de la vecina que, no sé, llega a perder a su hijo en un acto vandálico, en un fuego cruzado, o que si una señorita o un joven salen a trabajar y después ya no regresan. Eso es lo que estamos tratando de combatir. Todo vale lo mismo, no hay una vida mayor que otra. Sin duda que ahorita con las legislaciones que se han hecho en gobiernos pasados, que ya es un agravante el delito hacia una mujer, sin duda está invisibilizando la cuestión de que un delito, por ejemplo, la violación que reciben presos en la cárcel, no por haber cometido un delito, no están sujetos a ser protegidos de que no los violenten en la cárcel. O como tú y yo, o personas en la calle, un hombre que sea asaltado o sea violentado, que lo hemos visto, ¿no? Si no llevas dinero en una combi o en el transporte, también te pueden matar. Claro. Y lo único que podemos hacer la única respuesta que podemos recibir de estos grupos es que algo hiciste. Pero si lo volteamos y nosotros decimos que si una persona del género femenino es agredida y decimos algo hizo o algo debía, inmediatamente se van contra la cuestión de si más si eres hombre, tu respuesta no fue atinada. Sin duda este debate nos permite tener esta postura. Yo les presento la mía, te la presento a ti, Marco. Claro. La cuestión de que ninguna vida vale más que otra. Claro. Y lo que se debe de combatir en fondo es la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión histórica que hemos vivido, de que sí en la revolución, que ahorita que estamos conmemorando esto a 2 días, ¿no?, de este evento, es que mujeres también combatieron, mujeres también perdieron sangre, su vida, y también perdían a sus maridos en guerra. A sus hijos, a sus hijos. a sus hijas. Y también podemos ver muchos de estos, ya después en la página les compartiré bibliografía al respecto, tanto feminista como histórica y social, que habla sobre esto, que no nos deje ciegos o tuertos en la cuestión informativa, que ustedes deben de saber que la marcha va a traer, sin duda, ya lo dijeron en las notas, lo dijeron la jefa de gobierno y el secretario de seguridad, se le pregunta, ¿no? Se preguntan ciertos opinólogos, ¿qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México para repeler esta tratado de marcha? contenerla. ¿Cómo la va a contener si no puede haber policías? Porque una de las repercusiones que dicen estos movimientos feministas es acerca de pintar o vandalizar un monumento histórico, es para que el gobierno ponga énfasis
y gaste de las arcas de gobierno, pero hay que recordar de dónde se vienen las arcas de gobierno. Sí. Ahorita que se acaba de aprobar la nueva ley de ingresos, todo eso, todas esas repercusiones y todos esos vandalismos, pues sale de nuestros bolsillos. Entonces, es como si nosotros mismos fuéramos a romper nuestra casa. O sea, Así tú es. no te enojas con tu marido y vas y rompas tu televisión. Digo, en algunas... O la vajilla, que sí ocurre. En ¿no? algunos momentos, pues a lo mejor de irracionalidad y seguimos Y es siendo... válido, ¿no? Digo, en la práctica la familia es, si algo pasa en la casa, pues se discute entre familia, por eso es un matrimonio y es la discusión entre marido y mujer. No puede entrar ahí, si estoy en contra del Estado, tratar de legislar lo que pasa en una casa, lo que pasa en tu cama, lo que pasa en mi cama. Eso no es lo que se está discutiendo. Se discute que eso, como tú dices, en la parte económica nosotros vamos a terminar pagando eso. Y Sí, sin no, duda, sí. el barrendero, la barrendera, que sin duda también es una mujer la que está trabajando ahí. O, por ejemplo, lo que también iba a mencionarte, Marco, y al público que nos está viendo, AMLO hace unos meses decía, ¿no?, que a los que delinquen, posiblemente habría que hablar con sus mamás o con su familia. ¿Por qué? Porque pues desde la familia también uno se educa, se forma, crece. Aparato ideológico, es un decía aparato Althusser ideológico también. el primero, ¿sí? Uno de los primeros. Entonces, en esta senda tendríamos que hablar con las madres de estas señoritas que van a estar el día lunes. ¿Dónde están esas madres? ¿Dónde está esa educación que se les dio? Porque esa educación no es de Pues casa. fueron subyugos de una mexicanidad, de algo que nosotros culturalmente teníamos como el machismo, como la dominación hacia el otro género. Está bien alzarlo, yo creo que la equidad ha avanzado demasiado, sobre Claro que todo sí. en las nuevas legislaciones. Hay una paridad de género, lo cual ellas no se están dando No cuenta. se dan cuenta, pero así como es válido que ellas se manifiesten, es válido, yo respeto, yo incluso estaría ahí si se permitiera, o todos nosotros estaríamos ahí si fuera un fin común. Claro. Pero desde el principio, antes de estos días, nos están diciendo no hombres, no policías, no hay seguridad. Entonces, ¿dónde está ese fin común? ¿No? Esta cuestión de las familias que cuidan de estas personas que van a ir a la marcha, ¿dónde están? Esos son los objetivos. ¿Dónde están los objetivos y el desarrollo, el fin que las lleva a marchar? No es irse a desquitar con un monumento, pero sí, sin embargo, la persona que violentó a alguna de las mujeres que sin duda van a marchar el lunes, lo que estaríamos preguntando es la seguridad o la justicia que no se le dio a esta persona es la que está fallando. No la persona como hombre o la persona como, no sé, ignorante. Y seguimos siendo presa y Presa. títeres del Leviatán, como decía Del Thomas Leviatán. Hobbes. ¿Por qué? Recuerdo una mesa redonda después de los actos vandálicos de la última marcha feminista, en la cual las 4 líderes feministas aceptaron Sí. que la bancada tanto del PRI como del PAN se habían comunicado con ellas para ofrecerles ese tipo de negociaciones, Sí. pláticas subyugadas a un proselitismo, y no nos damos cuenta irracionalmente que seguimos siendo presa de un juego político, de una destabilización. Y suena absurdo, ¿no? Que un tema político en sí mismo quiera ser aumentándole un tema, politizarlo, ¿no? En la cuestión Algo de partidista, género. ¿no? A la cuestión de género, el partido que apoye estas costumbres o estos apoyos, estos hábitos, estas manifestaciones, va a ser un buen partido. Claro. Pues sin duda, como tú lo acabas de decir, no se condena el evento, no se condena o no se censura la cuestión de que se manifiesten, ojalá haya más manifestación, pero no con estos actos. Sí, sí. De violentar tanto, porque la pasada hubo violencia hacia reporteros, hacia mujeres y hacia hombres. Transeúntes, personas que ni siquiera iban pasando por Así ahí. que iban pasando por ahí, y grupos que venían de otros estados, como las acapulqueñas, las guerrerenses, que venían a apoyar, resultaron con el carro dañado Y eran las mismas que y apoyaban el venían a movimiento. apoyar el movimiento. Entonces, en ese tipo de absurdos es de lo que estamos cayendo, y es lo que al público, a las señoritas, a las mujeres que nos estén viendo, se les pide que si ustedes el lunes no tienen nada que hacer en la marcha, no van a ir a la ciudad, sobre todo al primer cuadro de la ciudad, no salgan, porque es que sin duda yo no tendría que estar diciendo eso de que no salgan, porque pues el lugar es Estamos público, en un pero acto de caos. de caos, ¿no? Pero qué irónico es decir que un lugar público es de todos y de nadie, porque pues no vamos a poder ni siquiera pasar por ahí, ¿no? Uno como hombre o como policía tratar de mantener el De orden. contener, como el cinturón de paz que trataba de proponer AMLO, también se le discutió, pero en este caso también se tendría que ver de qué manera se va a contener. Sí, yo creo es permisivo de que ellas puedan manifestarse. Nosotros, no tanto en rol de género, sino constitucionalmente tenemos que darle las herramientas para que ellas se desarrollen. Debe haber una paridad, debe de haber una contemporaneidad en la cual los dos géneros caminen en una igualdad. Así es. Y si ustedes van a ir a la marcha, vayan y griten y efusivamente
con una ideología y con una adversión de Con una poder razón. cambiar las cosas, no solamente a violentar, no Más allá solamente del a caer, pañuelo verde, ¿no? sí, no solamente caer en estos tipos de anomias sociales en los cuales por moda, por rabia, por tener una frustración propia, Sí. quererlo llevar a terceros, estamos en esta ciudad hartos de este tipo Y de que actos. sin duda se puede tomar, como lo veníamos diciendo al principio, otro tema que se le pueda cargar como medallita al presidente, ¿no? La administración del presidente. Si Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, no hace nada el lunes, pues se sigue viendo como un gobierno ineficaz en la ciudad. Es que, y Y es esa que es la ya intención. caemos ahí en la provocación de que si se hace, los medios de comunicación van a estar encima y van a decir que ya es una dictadura, que ya se está implementando una forma de opresión, de que ya no se va a poder manifestar. Y si no se hace nada, van a decir que son tibios, que no han hecho nada, que les quedó grande el paquete. Estamos viviendo una desestabilización social, como lo estábamos diciendo desde el principio del programa, muy, pero muy cañón. cañona. Entonces, sí se les invita que si van a ir, vayan informadas a todas las señoritas que tienen el gusto, yo tengo el gusto de ser conocido, amigo, familiar, compañero, son libres de hacerlo, ¿no? De manifestarse. Sin duda estaría padre que se manifestaran más bien por la violencia generalizada y que no le den nada más reflector a un 3%, que sin duda, haciendo cuentas, es un 3% de todo. Si lo estudiamos, es un 3% al cual están haciendo los reflectores, pero nos olvidamos del otro 97%, ¿no? Entonces, infórmense, vayan a la marcha, más allá del pañuelo verde, más allá de una pancarta de un grupo dividido en más sectores, que sea un grupo total, que apoye una misma causa, que defienda la cuestión de una violencia que a todos nos afecta. Claro. A padres, hijos, hijas, madres, abuelas, todo, en todos lados somos sujetos de violencia, entonces, económica, social, entonces, política. Entonces se les invita a que vean esta cuestión desde ese lado, ¿no? Y fíjate que precisamente con base en lo que tú estás diciendo, en esta semana se surgió una diacrónica dentro del Senado de la República, y es que la senadora Citlali Ramírez Sí. sufrió estos últimos días un linchamiento social dentro de las redes sociales. ¿Cómo estuvo eso? Debido a que la semana pasada, dentro de la toma de protesta de la nueva manda más de la CNDH, Sí. Citlali Ramírez estuvo involucrada por ahí con el señor Madero en una gesta de pleito. Qué Y- diferencia de Madero, ¿verdad? Madero Sí, a sí, de Madero. Madero es a una Madero. gran diferencia. Y dentro de las redes sociales, precisamente una de las actrices, yo no tengo el gusto de conocerla ni del trabajo, Laura Zapata, fue la que se pronunció dentro de la persona, dentro de la cuestión física de la senadora, y todo comenzó en el Senado porque ya acaba de condenar los ataques de actos de racismo, discriminación en contra de la legisladora de Morena, Citlali Hernández, expresado a través de Twitter por la actriz Laura Zapata, quien hace unos días no la bajó de gorda, traicionera y quesadillera. A nombre de la Cámara Alta, la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, expresó su solidaridad con la compañera de partido e hizo un llamado a que entre todos hagamos un mejor país y no permitamos que la agresión y la violencia para las mujeres en ninguna modalidad sea un hecho cotidiano, con base en la premisa que estábamos diciendo hace unos momentos. Sí. Esta presidencia abundó Fernández, rectificando este rechazo y condena la descalificación en contra de la senadora Citlali. La bancada de otros partidos se unieron al pronunciamiento. Laura Zapata escribió, y digo Sí. con mucha vergüenza, voy a repetir lo que escribió esta persona, le puso cállate gorda traicionera, Híjole. y al día siguiente volvió a arremeter en contra de la senadora, poniéndole vulgar y corriente, regresa a tu puesto de quesadillas, no vas con la política, lo tuyo es la masa. El senador de Morena, Martín Batres, también dijo que urge detener las campañas de discriminación y ataques sistemáticos en contra de Citlali Hernández en las redes sociales, y reprochó totalmente las ofensas de la muy valorada Laura Zapata. Que se conoce más, creo que a su hermana. Si es No una sobrina tengo la de idea, ella, no, yo creo que no tengo Que a ella, ¿no? el agrado de conocer a esta persona. Sí, la he visto, Pero si pero la podemos- he visto en las marchas fifís, la he Sí, visto en las marchas fifís. pronunciándose en contra de Andrés Manuel López Obrador y diciendo que nos van a matar de hambre. Pero si esos comentarios son así de chatos como en la oposición, Imagínate nada más allá más. de los partidos, poniendo el ejemplo de la marcha del próximo lunes, que una mujer le hable así a otra mujer, nos da un claro ejemplo hablando, es un solo ejemplo, pero ahora
veamos los casos que pasan cotidianamente de una mujer agrediendo a otra en el metro, en el Senado, en la escuela, que la barre, que porque no se pintó bien, que si no se puso la colita de este lado, que si no se peinó bien, que si trae vestido, que si trae falda. Es una comidilla, es una comidilla. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? ¿Qué se puede esperar aquí al público femenino que nos está viendo? Que se traten así entre ellas, ¿no? Y más si es una representante política, ¿no? Y que hable desde la política o hablando como si fuera un pleito de, no sé, de un mercado, ¿no? Claro, y sobre todo aquí nos da el punto de vista de que todos nosotros tenemos accesibilidad dentro de las redes sociales y ahí podemos terminar absolutamente con toda la forma moral y física de una persona o un actor político social, esté inmerso o no. Porque Laura Zapata abrió esta croaca empezando a decirle quesadillera y de ahí la horda de personas le siguieron este tipo de racismos que no podemos seguir nosotros compartiendo. Las redes sociales es una arma que nosotros nos permite estar informados, en contacto, de estar totalmente pendientes de lo que pasa en el mundo, ocurre, ¿no? Y lo tomamos con una versión distinta para criticarnos, reír y mofarnos de las cuestiones físicas de una persona. Sí, es un pleito en la política, hay una forma de retórica que se puede ocupar, más allá de decir quesadillera, masa, gorda, más allá de este lenguaje que está prohibido desde la CONAPRED o derechos humanos, esta cuestión de que tú en un debate no vas a descalificar a dominem a las personas, tú vas a hablar con un discurso, con argumentos válidos y no yéndote a la cuestión física de una persona, que si comió, que si no comió, que si es gorda, que si es delgada. Todos tenemos una diferencia, ¿no? Y bueno, si me permites nada más brevemente, esta nota es muy por fuera que se dio ahorita en estos días. Se está congelando, se paró la ley de infancias trans en la Ciudad de México también, a partir de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum prohibió, más bien puso alto un poquito, recomendó dejarlo pasar después de la marcha feminista, ¿sí? Para que menores de edad cambien de género, ¿no? Nos preguntamos por qué se detuvo, por esta cuestión, ¿no? La jefa de gobierno le dio una recomendación al Senado, ¿no? Comisiones del Congreso Capitalino avalaron el pasado jueves que niñas y niños adolescentes pueden modificar sus actas de nacimiento para reasignar el nombre y el sexo, con solo manifestar su voluntad y contar con el respaldo de un adulto. El pasado jueves, la iniciativa para que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar de género en la Ciudad de México, conocida como Ley Trans, avanzó en comisiones del Congreso en la Ciudad de México, pero un pronunciamiento de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum provocó que ayer se retirara el tema de la orden del día. Aparte de que un colectivo de Con mis hijos no te metas también estuvieron afuera de la Cámara de Diputados, también se asocia al congelamiento de esta iniciativa para que se detuviera, ¿no? Entonces, continuando, Sheinbaum sugirió el pasado fin de semana que revise la iniciativa con la Comisión de Derechos Humanos local e incluso con organismos internacionales. La mandataria notó que el tema trans está reconocido en la nueva constitución de la capital, es decir, es un tema muy aparte aquí en la ciudad. Pero en el terreno de los derechos de la infancia es importante consultar a más organizaciones y el asunto no debería cerrarse solo a 2 comisiones del Congreso, Comisiones Unidas de Administración y Procuraduría de Justicia, así como la equidad de género. El martes de esta semana, integrantes de la Iniciativa Ciudadana por la Familia y la Vida se manifestaron afuera del Congreso para pedir que esta propuesta no sea discutida fast track y que se analice de una manera científica. Claro. Entonces, al grito de con los niños no, derechos a la familia, yo decido sobre mis hijos y no a la ley trans, precisaron que este dictamen está lleno de contradicciones, por ejemplo, al señalar que las niñas, niños y adolescentes podrán solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, en compañía de solo uno de los padres o tutores. Entra como en contradicción. El niño puede tomar decisión, pero tiene que ir acompañado de su padre. El niño a los 5 o 6 años, ponen más o menos que es la edad de un niño, puede tomar la decisión de sentirse niña, sentirse niño, hombre o mujer, cambiarse el nombre. Está muy extraño y también va en la misma senda de la marcha que se va el lunes que viene, ¿no? Entonces, y lo asocio así porque Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, la congeló o sugirió que se suspendiera hasta dentro de 2 semanas por la marcha que se va a dar. Es que físicamente, dentro de cualquier capacidad de madurez y de toma de decisiones, un niño de 6, 7 años no puede tener la capacidad de elegir acerca de que si quiere ser niño o quiere ser mujer. Digo, sí, entonces, ahí no caemos ya dentro de la legalidad de
de cuestiones de derechos, sino estamos hablando solamente de cuestiones de género, de naturaleza. Solamente hay dos géneros, y disculpen, a lo mejor me van a linchar aquí en este momento, Sí. pero una cuestión son las capacidades sexuales y los gustos sexuales, y otra muy distinta son los sexos, ¿no? El género, la cuestión de los géneros, las cuestiones, preferencia que se tiene, ¿no? las preferencias, y sobre todo que un niño no tiene la capacidad y la madurez para tomar ese tipo de decisiones. Cuando tú tienes científicamente dice que nuestro cerebro es maduro y es totalmente receptivo Hay una etapa de desarrollo a las completa. cuestiones de toma de decisiones, es a partir de los 19, 20 años, y es por eso que las leyes pudieron ser permisivo de que ya fuéramos mayores de edad a partir de los 18. No son solamente edades porque sí, sino llevaban un estudio epistemológico y científico. Entonces, lo que pasa aquí es que me parece ser que Claudia Sheinbaum está cayendo en una política de compensaciones, en una política en la cual quiere agradar. Sí. Y dentro de esta cuestión de querer subirse al tren, como muchos dicen, pues está cayendo en lo ridículo, ¿no? El ridículo, y como te decía anteriormente, se está politizando, ya lo de por sí politizado, lo científico, lo que se puede, en un debate científico se podría debatir, se está haciendo sujeto de que solamente el Congreso lo puede dictaminar, y a poco el Estado tiene injerencia en el desarrollo del niño en su familia. Y ojo que aquí no caemos en las cuestiones de derechos. No, o sea, Porque si nosotros caemos en las cuestiones de derechos, estaríamos diciendo que un género vale más que el otro, y es precisamente lo que se quiere erradicar. Entonces aquí es cuestión de preferencias sexuales. Si uno se vuelve trans o no, es por cuestión de cómo vivir, más no de cómo te ve el Estado. conocer si es hombre o mujer, si es una cuestión. Entonces esto binaria. ya es más cuestión social y humana que cualquier cosa de proselitismo y política que se puede empezar a gestar. Y antes de irnos, vamos a ir rápidamente con los deportes, porque el día de ayer se jugó la semana 12 del Monday Night Football. Ya casi se acaba la Se NFL, está ¿verdad? yendo la NFL como se está yendo este 2019. Ya. El día de ayer perdieron a los Texans de llamar Jackson en una mala tarde, tuvo una intercepción y 2 partidos fuera. Se va a Lamar después de una contusión dentro del codo. Ganó los Indianapolis Colts, que siguen siendo presa de poder llegar a la postemporada como uno de los comodines. En este momento los Colts se presentan como líderes de la conferencia americana, de la conferencia oeste de la americana. Los Colts ganaron el día de ayer a los Texans en un muy buen partido, Mauricio Chumacero. Sí, también reconocer y festejar que tanto Pats como los 49ers ganaron su partido la anterior semana. Los 49 en un partido bastante difícil lograron Partidazo, ganarle a ¿eh? los Cardenales. Los Pats contra Las Águilas de Con las Águilas de Filadelfia, Filadelfia también fue un partido muy reñido. vinieron de abajo, estaban perdiendo 10-0, fueron a visitar Filadelfia. Hay que recordar el Super Bowl, son los perros, así se dicen llamar la defensiva de los Eagles, y fue un partidazo en el cual Tom Brady se tuvo que ver forzado a correr, lanzó muy pocos balones largos, fue más acarreos cortos. Hay que decir que también en ese partido salió lastimado Julian Edelman, y poco a poco la ofensiva de los New England Patriots se está debilitando. Híjole, sí, también ver que el partido que comentaste hace rato, de los Texans, también los Texans venían de haber perdido contra los Cuervos de Baltimore, y Baltimore también viene como un equipo muy fuerte, ¿no? Entonces, sí no le da oportunidad en la ofensiva a otros equipos, y se ha posicionado como uno de los favoritos para entrar a la postemporada y poder pelear dentro de la división. Sí. Dentro de la americana, pues se disipaba como los New England Patriots como uno de los equipos favoritos, pero en ese momento Tom Brady está perdiendo la capacidad, ya las armas para correr. La ofensiva se está viendo totalmente desmoronada, y causa esto está creciendo la ofensiva de los Kansas City Chiefs, que también tuvimos el lunes por la noche aquí en el Monday Night, sí, dentro en la Azteca, ¿verdad? Dentro del Azteca, un muy buen partido también entre los Jefes de Kansas City y los Ángeles Chargers también. Muchas intercepciones de Philip Rivers. Yo nunca había visto fallar tantos balones a Philip Rivers. Y bueno, Pat Mahomes, que te digo, Pat Mahomes regresó a jugar aquí al Estadio Azteca. Salió lesionado uno de los corredores de los Kansas City Chiefs, yo creo que de lo que más pudo destacar dentro del partido, pero muy buen partido también el del lunes por la mañana. Y hoy da inicio la última jornada de la Liga MX. Hoy se distribuye ya todo este fin de semana se van a ocupar los últimos puestos. Sí. Hoy juega el equipo de Morelia frente a Pachuca, todavía tienen algunas posibilidades. Solo 2 lugares y 7 equipos creo que están para
Calificados, claro que sí. En una de ellas es el Club Deportivo Guadalajara. Tiene que rezarle a San Juditas, tiene que rezarle a la Rosa de Guadalupe, no sé, pero ojalá las Chivas puedan calificar, que el Santo Vergara nos dé el milagrito y podamos llegar. También, ¿no? Que desgraciadamente el que era presidente, dueño de las Chivas, falleció no la semana pasada. Lo dijimos en la página, pero también ojalá, justamente el viernes hoy se cumple su octogenario. Entonces, pues sí, ojalá las Chivas puedan levantar el orgullo, que lo tienen muy en el suelo ahorita. Toluca, pues ni de qué decir, también es un equipo que lamentablemente por cuestiones más bien directivas ha sido una burla, siendo uno de los equipos históricos de los últimos 20 años. Y que ya cambiaron al Bigotón. Y ya se va a la Volpe y regresa Chepo de la Torre, que ojalá pueda levantar segundo mandato. Pues así los deportes en este diario consentido. Y antes de irnos, déjame te digo, el día de hoy tengo el gusto de conocer a una escritora de series de terror. Ella ha escrito guiones cinematográficos, ya tiene 3 películas en Hollywood, tiene aproximadamente 7 u 8 libros, y el día de hoy estuvimos está presentando su nuevo libro, Nightmares. Sandra Becerril, bien habida, también nos dio una entrevista que la vamos a estar subiendo aquí al diario Consentido. Sandrita Becerril me dio este libro para todos los que ustedes nos están viendo en este momento y quieran. ¿En qué librería tenerlo. Ahorita solamente por Amazon Premium. No, perdón, Amazon Premium es el de películas. Solamente por Amazon se está distribuyendo este libro, pero es muy bueno, lo vamos a estar checando y lo vamos a sortear en la página. Viene autografiado por Sandra. Y le vamos a abrir los micrófonos para que venga a platicar. A Sandra Becerril, que no tengo el gusto de conocerla, pero ojalá nos acompañe, y sin duda a partir de las temáticas que tocamos aquí, se invita tanto al sector feminista como a los detractores, también a público usuario amante de la lectura, venga y nos dé su opinión acerca del contenido de lo que hemos estado compartiendo. Que estamos haciendo, para que estén al pendientes, vamos a subir la rúbrica para que se puedan llevar hasta su casa este fantástico libro acerca de las diacrónicas de terror. Sandra Becerril es muy orientada hacia el género de suspenso y de terror. Pues aquí está Nightmares, y pues yo me atrevería a recomendarles en la lectura de esta semana Carl Jung. Si pueden buscar el libro rojo de Carl Jung, digo, sí, es de un precio un poco elevado. Está elevado dentro de las librerías. Es Trota, ¿no? La editorial. Sí, me parece que es de Trota. Bueno, yo cuento con él, pero sí es un precio un poquito elevado. Pero ahí se habla acerca de la percepción de los sueños, acerca de las sombras, acerca de todo lo inconsciente del ser humano, de todos los demonios que tenemos catalizando. Y Carl Gustav Jung, quien tuvo muy buena amistad con Sigmund Freud, pero dentro de las premisas y las controversias que tuvieron, pues fue la distancia. Se tuvo que separar, y sin duda también la invitación en que no dejen de leer a Sigmund Freud, que es uno de los, más bien es el maestro de Carl Gustav Jung, y de unos tantos más que también los presentaremos aquí. Y en esta cuestión de las recomendaciones se les recomienda también El crimen perfecto de Jean Baudrillard. Es un libro que también estoy leyendo pasito a pasito. Es un libro donde menciona una de sus tesis, es que no hay crimen perfecto. Lo único perfecto es precisamente la cuestión de lo natural, y de la cuestión de todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, a partir de la lectura inicial que estoy tomando, pues ya les iré diciendo de qué trata el libro. Jean Baudrillard, que lo estoy siguiendo también, la cuestión de ciertos temas de la sociología y de la filosofía que ya les compartí aquí. Fíjate, yo me estoy echando el de La náusea de Jean-Paul Sartre. Sí. Está buenísimo. También lo vamos a estar dando la recomendación. Aquí está el libro que tuvo Sandra Becerril. Esperemos que los micrófonos estén abiertos para que nos pueda visitar próximamente. Tenemos una entrevista grabada con ella, en la cual nos estuvo hablando acerca de estos libros y todo. La vamos a tener aquí. Esperemos, la entrevista está aquí. Digitalmente la vamos a subir en la semana. Y pues nosotros... Terminamos el día de hoy. No nos dejen de seguir en la página, denle like, compartan, sigan viendo los videos, los repetidos, todos los tenemos en la página de Facebook, en Diario Consentido, las notas que día a día compartimos, la nota del miércoles que toca de mi parte, su servidor va a compartir una nota que todavía está ahí pensando el tema, pero la invitación a que nos sigan en la página y en el programa. Claro, sí, y el día lunes también es cuestión de columnas. Vamos a estar hablando acerca de la subyugación del inconsciente de Carl Jung, con esta premisa que le estaba diciendo, y todo lo que conlleva al odio de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y si es la próxima semana, si nos es permisivo, estaremos con más noticias llegando hacia todos ustedes. En Diario Consentido. Diario Consentido, con el acontecimiento de este mundo feliz. Un mundo feliz. Gracias. Muchísimas gracias.
estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.